Todos en Riewodig conocían al señor Harris como el conserje. Tranquilo, humilde, nunca en el centro de atención. Pero cuando la maestra más inteligente de la escuela, la señorita Anderson, lo desafió a resolver un desafío de inteligencia imposible durante el almuerzo, toda la cafetería estalló en risas. «De ninguna manera puede hacerlo», susurraron. Los estudiantes se rieron disimuladamente, e incluso la señorita Anderson pensó que era una diversión inofensiva. Pero lo que ocurrió después lo cambiaría todo. El señor Harris, el conserje, se sentó con el examen en la mano. Y a medida que el reloj avanzaba, algo inimaginable ocurrió. La habitación quedó en silencio. La respuesta que dio dejó atónitos a todos. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. La cafetería bullía con la charla habitual de la hora del almuerzo, el ruido de bandejas y tenedores y el murmullo de las conversaciones entre estudiantes. Todo el mundo estaba acostumbrado a que el señor Harris, el conserje, trabajara en silencio en segundo plano. Él siempre se había mantenido reservado, barriendo los pisos en silencio y asegurándose de que la escuela estuviera limpia, sin pedir nunca reconocimiento. Para los estudiantes, él era simplemente un elemento fijo, un hombre que iba y venía sin decir nunca mucho. Pero ese día en particular, algo estaba a punto de cambiar. Algo que nadie podría haber predicho. La señora Anderson, una de las maestras más brillantes de Riewodig, era conocida por su ingenio rápido y su intelecto agudo. Ella siempre había sido el centro de atención. Ya fuera en el aula o durante las reuniones de profesores, su confianza era innegable. Entonces, cuando ella casualmente lanzó un desafío al conserje, pareció simplemente otra broma, una que rápidamente se desvanecería en el fondo como todo lo demás que había sucedido ese día. «Señor Harris», dijo la señorita Anderson con voz divertida mientras pasaba junto al conserje que empujaba su escoba por el suelo de la cafetería. «Apuesto a que no puedes resolver este desafío de inteligencia que tengo. Es imposible para alguien como tú siquiera acercarse». Los estudiantes que la rodeaban se rieron entre dientes. Algunos bufaron y otros observaron con una sonrisa burlona. Todos pensaron lo mismo. No había forma de que el señor Harris, el conserje, pudiera resolver un desafío de inteligencia. Fue ridículo. El señor Harris se detuvo por un momento y levantó la vista cansada del suelo mientras miraba a la señorita Anderson. Por un breve segundo, pareció que iba a irse, como solía hacer, sin molestarse en participar de las burlas juguetonas que tanto los estudiantes como el personal le lanzaban. Pero esta vez, algo era diferente. Tal vez fue la forma en que la señorita Anderson le había hablado, condescendiente, despectiva, como si asumiera que él era incapaz de hacer nada más allá de sus deberes. O quizás fue el desafío en sí. Sin decir palabra, se agachó, recogió el trozo de papel arrugado que la señorita Anderson había arrojado casualmente sobre la mesa y lo miró fijamente. Los estudiantes todavía se reían, esperando el momento inevitable en el que el señor Harris se retractara o formulara la pregunta torpemente, haciéndola aún más divertida, pero no reaccionó de la manera que esperaban. La señora Anderson, claramente disfrutando la atención que estaba recibiendo, se inclinó más cerca. «Tiene 5 minutos, señor Harris. Adelante, tómese un trago», dijo como si fuera una broma. El reloj de la pared empezó a correr. La risa de los estudiantes se calmó a medida que comenzaron a mirar con creciente curiosidad. El señor Harris no se apresuró. En lugar de eso, se concentró, con las manos firmes, mientras resolvía lentamente el problema en el papel. Cuanto más escribía, más silenciosa parecía estar la habitación. Ya no hubo más risas, ni más risitas. Los estudiantes intercambiaron miradas. Algunos de ellos no estaban seguros de si esto era solo parte de una broma, pero la intensidad en los ojos del señor Harris era innegable. Su lápiz se movía con confianza sobre el papel, resolviendo el desafío imposible paso a paso.
Incluso la señorita Anderson, que estaba allí con una sonrisa satisfecha, empezó a sentir una ligera inquietud. Fue como si el señor Harris estuviera desentrañando el rompecabezas imposible con una facilidad que ella no podría haber predicho. Ella había esperado que él tropezara, tal vez incluso luchara, pero en lugar de eso él estaba superando los complejos problemas como si el desafío hubiera sido diseñado para él y solo para él. Cuando transcurrieron los 5 minutos, la sala quedó en completo silencio. El señor Harris se reclinó en su silla con expresión ilegible. Los estudiantes se quedaron congelados en el lugar, mirándolo fijamente. La señorita Anderson también se quedó sin palabras por un momento. Ella miró el papel que tenía delante. Las respuestas que el señor Harris había escrito eran impecables. Todos ellos tienen razón. Un silencio cayó sobre la cafetería y luego, como si despertasen de un trance, los estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos. Ya no se burlaban ni se reían. En cambio, miraban al señor Harris con asombro e incredulidad. ¿Cómo pudo ser esto? El conserje, el hombre que habían subestimado, acababa de hacer lo imposible. La confianza de la señora Anderson vaciló. Su boca se abrió y se cerró mientras trataba de encontrar las palabras para responder, pero no salió nada. Los estudiantes, una vez convencidos de que el señor Harris no era más que el conserje de la escuela, ahora lo veían bajo una luz completamente diferente. ¿Qué acababa de pasar? Habían presenciado algo extraordinario, algo que no podía ignorarse. El desafío imposible había sido resuelto, y el hombre que lo había logrado era alguien a quien siempre habían pasado por alto. La cafetería estaba en silencio, esperando que alguien, cualquiera, rompiera la tensión. Pero nadie podía hablar. El señor Harris acababa de demostrar algo mucho más importante que un desafío de inteligencia. Había demostrado que las apariencias pueden ser engañosas y que a veces las personas más modestas poseen el mayor poder. La habitación estaba en silencio, como la calma antes de la tormenta. Nadie podía creer lo que acababa de presenciar. El señor Harris, el conserje, acababa de hacer lo impensable. Resolver un desafío de inteligencia con el que incluso algunos de los estudiantes más brillantes de la escuela habrían tenido dificultades. El shock en el aire era palpable. Pero no fueron solo los estudiantes los que quedaron atónitos. La señorita Anderson, de pie al frente de la sala, sintió el peso de su propia arrogancia presionando su pecho. Ella pensó que era solo una broma inofensiva, una forma rápida de demostrar su inteligencia frente a la clase. Ahora bien, esa broma había salido mal de la manera más extraordinaria posible. Por un momento, se quedó congelada, mirando fijamente al señor Harris. Su comportamiento tranquilo no había cambiado. El silencioso conserje, que a menudo era pasado por alto y despedido, estaba sentado allí como si estuviera resolviendo un rompecabezas imposible. Era solo otro día en la oficina. Pero ahora, toda la sala lo miraba con ojos llenos de preguntas, admiración y quizás un poco de miedo. Los estudiantes ya no se reían. Algunos de ellos intercambiaron miradas confusas mientras otros miraban al señor Harris con renovado respeto. Fue como si toda la dinámica en la cafetería hubiera cambiado en un instante. El conserje, que siempre había sido un personaje secundario en la vida escolar, ahora estaba en el centro de la historia. Ya no era solo el hombre que limpiaba los pisos, arreglaba las tuberías rotas y vaciaba la basura. No, él era algo más. Un hombre con una inteligencia y habilidades que jamás hubieran imaginado. La señora Anderson se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control de la situación. Ella siempre se había enorgullecido de ser la más inteligente de la sala, pero ahora se encontraba en desventaja, sin saber qué hacer o decir a continuación. Su mente corría, tratando de encontrar alguna explicación o excusa, pero no encontraba nada. Los estudiantes la observaban, esperando que reaccionara. Ella esperaba ser aquella a quien todos admiraban, aquella que tenía todas las respuestas. Pero ahora estaba claro que el señor Harris se había convertido en la persona en la que todos centraban su atención.
El señor Harris finalmente rompió el silencio. No esperaba que esto fuera un gran problema, dijo en voz baja, con voz tranquila pero firme. Era solo un rompecabezas. A veces la gente simplemente ve las cosas de manera diferente. Sus palabras eran sencillas, pero tenían un peso que hizo que todos se detuvieran. No había hecho esto para presumir ni para hacer sentir mal a alguien. Simplemente había resuelto un problema como sabía hacerlo. Su perspectiva era diferente a la de todos los demás. Y eso fue todo lo que hizo falta. Los estudiantes permanecieron allí en un silencio atónito, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Todos habían subestimado al señor Harris, asumiendo que no era más que un conserje que carecía de verdadero intelecto. Pero en ese momento, se dieron cuenta de lo equivocados que habían estado. El señor Harris había demostrado que la inteligencia no es solo una cuestión de educación formal o títulos. Se trata de cómo afrontas los desafíos y cómo piensas fuera de la caja. La señorita Anderson, que todavía luchaba por encontrar su equilibrio, finalmente logró hablar. No tenía idea, dijo ella, con voz más suave ahora, casi humillada. No quise insultarlo, señor Harris. Fue solo una broma. El señor Harris asintió lentamente. Lo entiendo, dijo, sus ojos no llenos de ira, sino de una comprensión que solo alguien que ha experimentado los desafíos de la vida puede realmente apreciar. A veces todos hacemos suposiciones. Es la naturaleza humana. Pero es importante recordar que cada uno tiene sus propias fortalezas y a veces las personas más inesperadas pueden sorprendernos. Los estudiantes que una vez se habían burlado del señor Harris ahora sentían una mezcla de vergüenza y asombro. Se habían apresurado a juzgarlo por su trabajo, sin darse cuenta de que poseía una inteligencia que superaba con creces la de ellos en ese momento. Ahora lo miraban de otra manera y, por primera vez, lo vieron como alguien que se había ganado su respeto. No porque hubiera resuelto un desafío de inteligencia, sino porque les había mostrado una poderosa lección sobre la humildad, la inteligencia y la importancia de nunca subestimar a alguien. La señorita Anderson permaneció en silencio, con la mente dándole vueltas. Ella había sido humillada por alguien que ella creía que estaba por debajo de ella. Pero en lugar de sentirse enojada o resentida, sintió algo más. Gratitud. Gratitud por la lección que el señor Harris le había enseñado a ella y a los estudiantes. Fue una lección que fue más allá de los acertijos y los puntajes de SEI. Fue una lección sobre el poder de la perspectiva, el valor de cada individuo y la importancia de ver más allá de las suposiciones superficiales. Cuando sonó la campana, señalando el final del almuerzo, los estudiantes recogieron lentamente sus cosas. Pero ninguno de ellos podía dejar de hablar de lo que acababa de suceder. Habían presenciado algo extraordinario, algo que permanecería con ellos mucho después de que terminara el día escolar. Y en cuanto a la señorita Anderson, nunca volvería a mirar al señor Harris ni a nadie más de la misma manera. La broma que había hecho se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás hubiera podido imaginar. La había transformado y había transformado la forma en que todos veían al conserje. El hombre tranquilo que siempre había sido invisible para ellos ahora se había convertido en la persona más importante de la sala y nadie lo olvidaría jamás. Al día siguiente, el ambiente en la escuela era diferente. El señor Harris se había convertido en tema de conversación en todos los rincones del edificio. Estudiantes, profesores, incluso el director. Todo el mundo hablaba del conserje que había resuelto el desafío de coeficiente intelectual imposible. La incredulidad aún flotaba en el aire, pero ahora era más que solo sorpresa. Había una sensación de asombro, respeto y curiosidad. Todos querían saber más sobre este hombre tranquilo y humilde que había cambiado por completo su comprensión de la inteligencia. La señorita Anderson, todavía conmocionada por los acontecimientos del día anterior, estaba sentada en su salón de clases, con su mente acelerada. ¿Cómo pudo no darse cuenta? ¿Cómo pudo ser tan ciega? Había pasado toda su carrera pensando que el éxito se trataba de títulos, diplomas y un currículum pulido.
Pero el señor Harris le había mostrado algo mucho más valioso: sabiduría, experiencia y la capacidad de pensar de una manera que la educación formal nunca podría enseñar. Ella había sido humillada de una manera que aún no podía comprender por completo. Estaba empezando a darse cuenta de que su propia arrogancia la había cegado ante el vasto acervo de conocimiento que existía fuera de su estrecha perspectiva. Esa tarde, cuando los estudiantes salían de sus aulas, algunos de ellos se acercaron al señor Harris. Habían oído los rumores, las historias de su notable inteligencia, y tenían curiosidad por saber cómo alguien como él había terminado vistiendo el uniforme de conserje. Con vacilación, un grupo de estudiantes de último año se reunió cerca de la puerta trasera de la escuela donde el señor Harris estaba limpiando después de la hora del almuerzo. «Señor Harris», dijo uno de los estudiantes con voz vacilante pero respetuosa, «¿cómo hiciste el test de inteligencia?» Nadie pudo resolverlo, ni siquiera la señorita Anderson. Los demás asintieron con la cabeza, con los ojos abiertos de par en par, fascinados. El señor Harris levantó la vista, secándose las manos en su camisa desteñida. Sonrió suavemente, con un brillo travieso en los ojos. «Bueno, supongo que lo vi de otra manera. Verás, la mayoría de la gente piensa que la inteligencia consiste en memorizar datos o resolver problemas como siempre se les ha enseñado. Pero no siempre es así. A veces se trata de ver patrones que otros pasan por alto o de abordar un problema desde una perspectiva completamente nueva. No se trata de cuánto sabes. Se trata de cómo piensas». Los estudiantes escucharon, cautivados por sus palabras. Esperaban que les ofreciera una explicación grandiosa y compleja. Pero, en cambio, les había dado algo mucho más valioso: una nueva forma de pensar. Fue como si el señor Harris hubiera abierto una puerta en sus mentes, una que condujo a un mundo completamente nuevo de posibilidades. Uno de los estudiantes, un estudiante de último año llamado Ryan, dudó antes de hablar. «¿Pero por qué elegiste ser conserje?», preguntó. «Se nota que eres inteligente, mucho más inteligente que cualquiera aquí. ¿Por qué no tomar un camino diferente? ¿Por qué no te conviertes en profesor, científico o alguien que reciba el reconocimiento que mereces?» El señor Harris hizo una pausa, con la mirada perdida por la ventana. «Sabes, nunca pensé en el reconocimiento como la mayoría de la gente. Encontré satisfacción en otras cosas. Cosas como saber que estaba ayudando a mantener la escuela limpia y asegurándome de que los estudiantes tuvieran un lugar seguro para aprender. He visto mucho en mi vida. He trabajado duro para llegar hasta donde estoy, pero nunca he necesitado ser el centro de atención. A veces simplemente estar contento con lo que tienes y con quien eres es suficiente». Ryan lo miró con asombro y su perspectiva cambió ante sus ojos. Aquí estaba un hombre que había encontrado la paz en las cosas más simples. Un hombre que había rechazado las presiones sociales que exigían reconocimiento y riqueza. Era un concepto que muchos estudiantes, incluido él mismo, nunca habían comprendido completamente hasta ahora. Mientras los estudiantes se alejaban, ya no pensaban solo en la inteligencia del señor Harris. Pensaban en su sabiduría, en su fortaleza silenciosa y en las profundas lecciones de vida que sin saberlo les había enseñado. Se dieron cuenta de que el éxito no siempre se trataba de elogios o fama. Se trataba de encontrar la satisfacción en lo que haces, en el valor que aportas al mundo y en el impacto que generas, sin importar lo pequeño que parezca. Mientras tanto, la señora Anderson estaba sentada en su oficina, perdida en sus pensamientos. No pudo escapar de la comprensión de que el señor Harris lo había cambiado todo. El orgullo que alguna vez sintió por su carrera, sus conocimientos y su estatus ahora parecía insignificante. Cuanto más reflexionaba, más reconocía sus propias limitaciones. Había pasado tanto tiempo buscando una forma tradicional de éxito que no había logrado comprender la verdadera naturaleza de lo que significaba tener éxito. La lección que le había enseñado el señor Harris era sencilla pero profunda. No se trataba de títulos ni premios. Se trataba del valor que creas en la vida de los demás.
Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, mirando fijamente a los estudiantes que ahora se estaban dispersando de la escuela. Era una tarde tranquila, pero para ella el silencio era ensordecedor. En ese momento supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El señor Harris le había demostrado que la inteligencia, la sabiduría y el éxito podían surgir de los lugares más inesperados. Y tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de redefinir lo que realmente significaba el éxito. La semana siguiente, una tormenta de susurros siguió al señor Harris donde quiera que iba. Cada rincón de la escuela, cada aula y cada pasillo parecían vibrar con la historia del conserje que había superado al más inteligente de todos. Pero lo que los estudiantes no se dieron cuenta fue que los efectos de esa fatídica prueba de SEI apenas estaban comenzando a manifestarse. El señor Harris había puesto en marcha, sin querer, algo que estaba a punto de cambiar la trayectoria no solo de su vida, sino de la vida de todos los que lo rodeaban. Cuando llegó a la escuela el lunes por la mañana, notó algunas caras extrañas cerca de la entrada. Dos hombres con trajes elegantes, cabello cuidadosamente peinado y gafas de sol estaban hablando con la directora, la señorita Williams. Parecían fuera de lugar en una escuela por lo demás modesta. Su postura era imponente y su presencia intimidante. Cuando el señor Harris pasó junto a ellos, notó que miraban en su dirección y que sus ojos lo escudriñaban como si intentaran descifrar su propia alma. Disminuyó el paso. Sus instintos le decían que algo no andaba bien. El día continuó como de costumbre con el señor Harris realizando tranquilamente su trabajo. Pero esa tarde, cuando estaba terminando sus tareas, se le acercó uno de los hombres que había estado antes. El nombre del hombre era señor Daniels, y se presentó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señor Harris, dijo con voz suave y calculadora, he oído hablar mucho de ti últimamente. Parece que tienes una mente brillante. Pudiste resolver un desafío que dejó perplejos incluso a nuestros educadores más brillantes. Impresionante. El señor Harris asintió, inseguro del todo del desarrollo de la conversación. Era solo una prueba, dijo, intentando restarle importancia. Cualquiera podría haberlo resuelto con el enfoque adecuado. El señor Daniel sonrió, pero esta vez sonó más genuino, casi depredador. Ay, no. Lo que hiciste estuvo lejos de ser común. De hecho, es bastante extraordinario. Creo que tienes algo único, algo que podríamos usar. El señor Harris se puso rígido. No entiendo a qué te refieres. El señor Daniel se inclinó ligeramente, bajando la voz para que solo el señor Harris pudiera oír. Hemos estado buscando a alguien como tú, alguien con la capacidad de pensar más allá de lo convencional, alguien que no encaje en el molde tradicional. Verás, trabajamos con personas que cambian el mundo, y creo que tú eres una de ellas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. El señor Harris no sabía qué hacer ante este extraño encuentro. ¿Quiénes eran estos hombres y qué querían de él? Su vida siempre había sido sencilla, modesta y tranquila. Ahora, de repente, todo parecía diferente. El peso de las palabras del señor Daniel permaneció en su mente mucho después de que la conversación hubiera terminado. ¿Sería posible que tuviera algo valioso, algo que pudiera cambiar todo su mundo? Al día siguiente, la noticia se extendió por toda la escuela como un reguero de pólvora. El director había estado hablando nuevamente con los dos hombres y ahora circulaban rumores sobre una posible oferta. Algunos estudiantes dijeron que escucharon una conversación sobre que el señor Harris estaba siendo reclutado para algún tipo de puesto de alto perfil. Otros especularon que le habían ofrecido un trabajo con científicos de primer nivel o incluso en el mundo corporativo. Nadie lo sabía con seguridad, pero todos tenían una opinión. La señorita Anderson, que había estado tratando de mantener la distancia ante la creciente fascinación por el señor Harris, no podía ignorar la atracción de la situación. Había estado luchando con sus propios pensamientos desde el desafío de SEI. Ella había visto cómo su percepción de inteligencia y de éxito se hacía añicos ante sus ojos.
Y ahora, al ver al señor Harris en el centro de toda esa atención, no pudo evitar preguntarse: ¿lo había juzgado mal todo este tiempo? Esa tarde, entró en el armario del conserje, con la esperanza de hablar con el señor Harris. Lo encontró fregando el suelo en silencio, de espaldas a ella, mientras trabajaba con movimientos lentos y deliberados. Por un momento dudó, sin saber qué decir. El hombre al que había despedido, el conserje al que había subestimado, ahora estaba frente a ella como un símbolo de todo lo que había hecho mal. El señor Harris, dijo con voz suave, pero con un nuevo tono. Respeto. Quería hablarte sobre lo que pasó con la prueba. Él se giró sorprendido por su llegada. Señorita Anderson, no sé qué decir. Fue simplemente algo que hice. No esperaba que se convirtiera en algo tan importante. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste teñida de arrepentimiento. No tienes idea de cuánto has cambiado las cosas por aquí. No es solo la prueba. Es lo que nos has enseñado a todos. Nos has demostrado que la inteligencia no siempre es lo que parece. Una persona es mucho más que un título o un diploma. Y eso lo he aprendido a las malas. El señor Harris guardó silencio un momento, estudiando su rostro, y luego habló con voz suave. Verá, señorita Anderson, la lección es sencilla. No se trata de cuánto sabes o qué letras siguen a tu nombre. Se trata de cómo utilizas lo que tienes, cómo piensas y cómo ves el mundo. El éxito no consiste solo en subir la escalera. A veces se trata de dar un paso atrás y ver el panorama más amplio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella no esperaba que esta conversación despertara tanta emoción. Pero en esas palabras encontró una verdad profunda que resonó en lo profundo de su alma. El señor Harris le había enseñado más en esas pocas frases que cualquier título o aula. Y por primera vez, se dio cuenta de lo poco que sabía realmente. La semana siguiente, toda la escuela parecía estar llena de una mezcla de curiosidad, emoción e incredulidad. El señor Harris, el conserje, que antes había sido invisible a los ojos de los profesores y los estudiantes, ahora estaba en el centro de todo. Dondequiera que iba, los susurros lo seguían como una sombra. Su inesperado ascenso a la fama dejó a la gente cuestionando sus suposiciones sobre la inteligencia, el éxito y lo que realmente hace que alguien sea valioso. Pero para el señor Harris, la atención fue abrumadora. Nunca había buscado ser el centro de atención. De hecho, había pasado su vida evitándolo. Lo único que quería era vivir tranquilo, haciendo el trabajo que amaba. Pero ahora el destino lo había colocado en una posición que parecía fuera de su control. A medida que pasaban los días, los hombres de traje, el señor Daniels y su socio, el señor Thomas, continuaron visitando la escuela. Cada vez que llegaban, el aire parecía hacerse más pesado, como si la propia escuela estuviera conteniendo la respiración. El señor Harris podía sentir que no solo estaban interesados en su intelecto, sino en algo más profundo, algo que aún no comprendía del todo. Sus sutiles preguntas y su presencia constante le hacían sentir incómodo. ¿Por qué lo habían elegido? ¿Qué querían realmente de él? Una tarde, cuando el señor Harris estaba terminando su turno, la señorita Anderson se acercó a él nuevamente. Esta vez había una mirada diferente en sus ojos, una de determinación mezclada con un toque de precaución. Ella pareció dudar por un momento antes de hablar. Señor Harris, comenzó con voz firme, pero con un matiz de preocupación. Necesito decirle algo. He estado investigando y he descubierto más sobre el señor Daniels y sus socios. No son solo empresarios. Forman parte de una red muy poderosa que se ocupa de proyectos de alto nivel, cosas que la mayoría de la gente jamás imaginaría, y han dejado claro que los quieren para algo grande. El señor Harris sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había sospechado que había algo extraño entre ellos, pero escuchar la verdad de la señorita Anderson lo hizo aún más real. ¿Qué quieres decir con algo grande?, preguntó, y su voz delataba la incertidumbre que había empezado a echar raíces en su pecho. No conozco todos los detalles,
respondió la señorita Anderson. Pero por lo que he podido ver, están buscando a alguien que pueda pensar fuera de los esquemas establecidos. Alguien que puede resolver problemas que incluso las mentes más brillantes no pueden. Creen que eres esa persona y están dispuestos a ofrecerte un puesto que podría cambiar tu vida para siempre. El señor Harris se quedó allí, asimilando el peso de sus palabras. Una parte de él sintió una oleada de emoción. Después de todo, ¿quién no querría formar parte de algo innovador? Pero otra parte, la que siempre se había conformado con su vida sencilla, sintió un profundo temor. Nunca había pedido esto. Nunca había buscado fama ni fortuna. La idea de dejar la vida tranquila y estable que había construido por algo tan incierto, tan desconocido, lo llenaba de miedo. No sé si estoy listo para esto, confesó, con la voz apenas por encima de un susurro. He pasado toda mi vida evitando los focos. No quiero formar parte de algo que no comprendo del todo. ¿Y si me cambia? ¿Y si cambia quién soy? La señorita Anderson lo miró con compasión, con los ojos llenos de comprensión. No tienes que tomar una decisión ahora mismo, pero debes saber esto. A veces, oportunidades como esta se presentan una vez en la vida. Si no las aprovechas, si le das una oportunidad, podrías arrepentirte el resto de tu vida. Esas palabras resonaron en la mente del señor Harris mucho después de que la señorita Anderson se marchara. La idea de dejar atrás su antigua vida le parecía tan extraña, tan aterradora. Sin embargo, mientras permanecía despierto esa noche, cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que tal vez esta era su oportunidad de marcar una verdadera diferencia, de demostrarle al mundo que la inteligencia en todas sus formas podía surgir de los lugares más inesperados. Era como si el universo le ofreciera un camino que nunca había considerado, un camino que podría cambiarlo todo. Pero con esa comprensión llegó otra. No importaba la decisión que tomara, nunca podría volver a la vida que había conocido antes. Todo estaba a punto de cambiar, y tendría que decidir si estaba listo para ese cambio. Al asentarse el polvo, el conserje, ahora con una silenciosa sensación de orgullo, miró a sus colegas por última vez. La risa, antes desdeñosa, se había desvanecido hacía tiempo, reemplazada por un silencio casi reverente. Sus ojos estaban fijos en él, dándose cuenta de que habían subestimado a la misma persona de la que se habían burlado. No solo el conserje había estado a la altura de las circunstancias, sino también el recordatorio de humildad que todos necesitaban desesperadamente. Pero entonces, justo cuando el aire parecía asentarse en una calma incómoda, hubo un último giro inesperado. Un coche se detuvo frente a la escuela. Un elegante vehículo negro que parecía casi demasiado extravagante para el modesto vecindario. Los colegas del conserje intercambiaron miradas confusas, pero ninguno se atrevió a decir palabra. Aún se estaban recuperando del impacto del reto de coeficiente intelectual cuando la puerta de la escuela se abrió de golpe. Entró un hombre con un traje a medida, su porte era tranquilo pero autoritario, su presencia tan poderosa que incluso el director, que se enorgullecía de su aura autoritaria, se quedó paralizado. «Necesito hablar con el señor Douglas», dijo el hombre en voz baja pero segura. Todos se giraron hacia el conserje, el mismo hombre al que habían humillado apenas unas horas antes. «Señor Douglas», continuó el hombre, con la mirada fija en él. «Estoy aquí para ofrecerte un puesto, un rol en nuestra empresa, un rol que podría cambiarlo todo para ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno que reverberó por toda la habitación. «No creo entenderlo», respondió el señor Douglas. Su voz era firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Qué posición?». El hombre sonrió y dio un paso adelante. «Ha demostrado tener habilidades excepcionales para resolver problemas. Nuestro director ejecutivo estaba observando. Acabas de resolver uno de los rompecabezas más difíciles que conoce nuestra industria. Hemos estado buscando a alguien con tus habilidades. ¿Cómo te gustaría trabajar con nosotros?». El conserje, incrédulo, miró a su alrededor a sus colegas,
quienes todavía estaban tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El hombre que una vez había sido una parte invisible, casi invisible, de la rutina de la escuela ahora tenía una oferta frente a él con la que la mayoría solo podía soñar. La multitud que lo rodeaba observó conmocionada cómo el señor Douglas estrechaba la mano del hombre. Su futuro ahora está en sus manos. Mientras todos permanecían allí en un silencio atónito, el maestro, el director y los estudiantes que una vez se habían reído de él comenzaron a comprender la verdadera lección del día. Que la persona que menos esperas que marque la diferencia es a menudo la que lo cambia todo. Y con eso, el señor Douglas, una vez un humilde conserje, salió de la escuela con un futuro más brillante del que nadie podría haber imaginado, dejando atrás un poderoso recordatorio del increíble poder tanto del intelecto como de la humildad.